El Señor les bendiga en esta hora. Es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y lo leemos orando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a su palabra dice: Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a leer. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En esta hora vamos a hablar tema Tengo un sueño. Esa fue la frase con la que inició su discurso Martin Luther King el 28 de agosto de 1963 en la ciudad de Washington, D.C., donde estaba dirigiendo un discurso en el cual él tenía el sueño de ver un día que tanto los de piel blanca como los de piel negra pudieran tener los mismos derechos, el acceso a las mismas cosas, dado que en Estados Unidos había una segregación racial, todavía existía una situación en la cual había diferencias entre uno y otro. Entonces es ahí donde comienza él con esta frase: tengo un sueño. Y cada uno de nosotros en algún momento determinado de nuestras vidas hemos tenido algún sueño, un anhelo, alguna situación que queremos llevar a cabo, que queremos realizar. Henry Ford también, el que fuese fundador de la empresa que ahora elabora vehículos, Ford, también hay una anécdota acerca de él, donde él menciona que le dice a sus ingenieros que quería un motor V8. Entonces, ante esa situación, sus ingenieros le decían que eso no se podía hacer, que eso era imposible. Pero él una y otra vez les insistía, les decía: háganlo, 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 háganlo. Y la respuesta siempre era la misma. Pero en un momento determinado, quizá los ingenieros, cansados de que les estuviera diciendo tanto, se pusieron a trabajar. Y el resultado fue que pudieron hacer el motor V8 que tanto él quería en ese momento. Claro, hoy tenemos hasta motor V10, V12 y otras motores más grandes que hay en el mercado, a raíz de esto que para él fue un sueño. Entonces todos tenemos sueños que nos gustaría cumplir, ya sea personales, ministeriales, familiares, los cuales nos permiten mantenernos alertas, ilusionados, activan nuestra fe, nos impulsa a trabajar y esforzarnos. Pero también a veces eso que fue un sueño para nosotros o que es un anhelo para nosotros se ve amenazado por comentarios negativos, obstáculos, retrasos o problemas que nos hacen pensar que el sueño no se va a cumplir, que nos hacen creer que ese sueño no podrá ser una realidad, y por lo cual muchos desisten de sus anhelos y dejan de creer. Ahora, algo que nosotros tenemos que tener claros es que en el cumplimiento de los sueños nosotros tenemos cosas bien principales, bien importantes que vamos a tener que enfrentar. La primera situación, como dice la Escritura, dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, es decir, que no va a ser inmediato, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Por ejemplo, una persona puede tener el sueño, el anhelo de emprender una carrera universitaria, llámese también una maestría o etcétera, etcétera. Tiene un sueño y empieza a trabajar en él. El detalle es que según la carrera puede durar, si es un técnico, 2 años,
Si es algo otra de 3, hay una de 4, 5, etcétera. Ese es el plan. El poder terminar en el tiempo que el pensum así lo determina. Sin embargo, en el camino pueden ocurrir diferentes circunstancias, porque cuando iniciamos con el sueño, no estamos tan claros de lo que puede ir pasando en el camino, ¿verdad? Entonces, conozco personas que iniciaron estudios universitarios, pues, y cuando iban a media carrera caen enfermos, son hospitalizados, operados en algunos casos, y pareciese que su sueño está lejos de cumplirse, como que tuvo un bajón, un bache, como vamos a decirlo así, y cualquiera podría decir, bueno, el sueño se truncó. Sin embargo, las personas después que han pasado ese proceso, retoman lo que han dejado y continúan. Entonces, igual de diferentes situaciones, alguien puede decir, yo voy a emprender un negocio. Bueno, todo el que emprende un negocio lo hace pensando que le va a ir bien, creyendo que le va a ir bien. Pero pueden ocurrir diferentes situaciones que, bueno, el día de la inauguración pues llega mucha gente, pero los días posteriores no. Entonces, ¿qué hacer? El sueño se quiebra, el sueño llega a tener un bajón. Entonces, lo importante es que hay que tomar diferentes situaciones. La primera es que Dios nos da una revelación de nuestros sueños. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer de mi vida? ¿O qué quieres hacer con mi vida? Dios nos puede revelar a través de un sueño, a través de una visión. Te puede mostrar que estás haciendo algo. Te puede dar una palabra de la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, una situación también que en tu interior te angustia por cumplir, es decir, sientes aquel deseo, aquel anhelo de cumplirlo. Ese es un sueño del Señor. Y que cuando estamos haciéndolo, cuando estamos cumpliéndolo, sentimos una paz, ¿verdad? Sentimos paz al hacerlo. Entonces, ahora, como le digo, cada uno de nosotros podemos recibir una revelación del Señor. Y en ese momento debemos de orar y decirnos, Señor, yo tengo muchos anhelos y muchos sueños. Y los podemos decir si ante Dios estamos totalmente desnudos. Pero Señor, ¿cuál es tu sueño para mi vida? Yo tengo yo quiero hacer esto, yo quisiera hacer esto. Pero si tú lo que deseas para mí es otra cosa, porque tú ves mucho más allá, entonces revélamelo. Entonces hazlo conocer. Y Dios se lo va a revelar. ¿Por qué? Porque no hay cosa mejor que cumplir el propósito con el cual nosotros fuimos creados. Como le he mencionado en otras ocasiones, nosotros no fuimos creados para hacer macetas. Nosotros no fuimos creados nada más así por así, sino que dice, como dice la Escritura y dice el salmista David, mi embrión vio tus ojos. Y como dijo el Señor también, a mis ojos fuiste de gran estima. Quizás alguien te pudo haber dicho, no, pues que no fuiste deseado, que esto y lo otro, pero para Dios sí fuiste deseado y Dios tiene un propósito para cada uno. Pero por eso tenemos que acercarnos en oración al Señor para conocer cuál es ese propósito en nuestras vidas. Algo también que implicará en el cumplimiento de sueños es que en un momento determinado nos tocará tomar una decisión. La Biblia dice en el libro de Santiago que si algo Dios reprueba son aquellas personas inconstantes o de doble ánimo, como las olas del mar que van y vienen, ¿verdad? Que suben y bajan, es decir, que no se definen en su vida. La Biblia y el Señor lo dijo, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Entonces, a veces nosotros podemos tener un anhelo del Señor, pero nunca lo emprendemos por diferentes situaciones. Una, porque sabemos que emprender ese sueño implica renunciar a situaciones que a nosotros nos pueden gustar. Implica un poco más de esfuerzo, un poco más de sacrificio. O en el peor de los casos, por pereza. Porque dice el proverbio, el alma del perezoso desea, pero no alcanza. Sea cual fuera la situación.
nosotros tenemos que tomar una decisión. Llegará un momento en el cual Dios permite que ese sueño tenga un cumplimiento. Entonces ahí es donde nos tendremos que decidir a hacer los cambios necesarios para lograrlos. Por ejemplo, Pedro se encontraba pescando, se encontraba haciendo su trabajo cuando el Señor lo llama y tuvo que tomar una decisión. También Mateo se encontraba en su trabajo cobrando impuestos cuando el Señor lo llama, tuvo que tomar una decisión. Abraham se encontraba con su familia en su tierra cuando Dios lo llama y tiene que tomar una decisión. Cuando se le aparece a Moisés pues estaba en el desierto, quieras o no, ya estaba establecido. Y por eso tiene temor de la labor que Dios le está encomendando. Pero tuvo que tomar una decisión. David era el que cuidaba las ovejas de su padre. Y Dios lo llama para ser el próximo rey de Israel. Tuvo que tomar una decisión. Es decir, todos en los cuales Dios va a cumplir un propósito, Dios ha dado un sueño, va a haber un momento en el cual va a tener que tomar una decisión. Porque aquel que emprende un negocio, como lo vimos en la vez anterior, tendrá que en su momento pues tener la disciplina para levantarse a cierta hora, ir a abrir a una hora establecida ya, porque todo negocio se establece un horario. No es como que usted pone un rótulo, abro cuando vengo y cierro cuando me voy. Eso no es, sino que hay que establecer un horario porque las personas, hoy con esto del acceso al internet y las redes sociales, buscan a qué horario se está abierto, ¿verdad? Entonces hay que tener esa disciplina, hay que tomar una decisión. Pero también el cumplimiento del sueño implica también la espera. Como le decía, entre que Dios nos dice las cosas y entre que se hacen, hay una espera para alcanzarlos. Entonces, hay muchos que no lo logran de la noche a la mañana y por eso desisten de hacer las cosas. Por eso desisten de buscar el sueño. Desisten de trabajar y esperar para verlos cumplidos. Porque cuando a veces Dios nos puede revelar un sueño de algo que Él quiere hacer en nuestra vida, el problema es que Dios no nos dice cuándo, no nos dice en qué momento, no nos dice a qué horas, sino que llega un momento en el cual pues el Señor cumple. Quizá mientras eso se cumple, nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios, orar, leer la Escritura, buscar comunión con el Señor, adorarle. Y llegará el momento en el cual a veces Dios de un solo golpe puede abrir puertas. Hay quienes de a poco va abriendo puertas, pero hay otros que de repente. Todo dependerá del tiempo de espera que Dios ha puesto con cada uno y de también la disposición de cada uno para esperar. Ahora le decía también al inicio, que ningún sueño está exento de oposiciones. Ningún sueño está exento de oposiciones. Porque principalmente cuando nosotros a veces cometemos el error de comentar los sueños que Dios nos dé a personas que no están en el mismo sentir nuestro, a personas que no están en sintonía con Dios. Entonces ahí siempre van a decir palabras negativas, siempre van a expresar palabras en las cuales van a tratar de desanimarnos. Por ejemplo, David ya había sido ungido para ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, cuando se encuentra en el frente de batalla, que es enviado por su padre para saber cómo están sus hermanos, y está Goliat ahí, él empieza a enojarse por lo que Goliat está diciendo. Sus hermanos lo ven y lo menosprecian. Cuando Saúl ve que David es bendecido por Dios y se inventan aquella canción de Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, quiere matarlo. ¿Por qué razón? Porque dijo, solo falta que el reino le den, sin saber que ya Dios se lo había dado. Entonces oposiciones siempre habrá. Cuando Dios llama a Moisés,
le dice que el corazón del faraón va a ser endurecido. Es decir, que iba a enfrentar oposiciones que de las primas a primeras le iba a abrir las puertas y le iba a decir, sí, saca al pueblo. Que Dios iba a mostrar su mano poderosa. Entonces, todos en algún momento determinado enfrentaron oposición. Saulo, cuando fue llamado por Dios, enfrentó la oposición de aquellos que le temían, de aquellos que decían, este está fingiendo para matarnos. Tuvo oposición. Y así diferentes oposiciones en diferentes lados. Pero la primera que tuvo fue de aquellas personas que pensaban que él los quería matar. Porque a eso se dedicaba. Entonces, por eso le digo, no estamos exentos de oposiciones. O habrá situaciones o momentos en los cuales nos sentiremos entre la espada y la pared, que no hallaremos qué hacer. Pero ahí debemos de entender que cuando todo está en silencio es porque Dios está trabajando. Como dice la alabanza de Dani Berríos, esa parte exactamente, cuando Dios guarda silencio es porque Él está trabajando, es porque Él está haciendo la obra en nuestras vidas, porque Él está obrando en cada uno de nosotros. Y cuando sintamos que ya no podemos más, que pareciera que el sueño no se va a cumplir, que la tristeza quiere embargar nuestros corazones, solo entreguémonos al Señor. Digámosle, bueno Señor, tú diste esto, tú sabrás en qué momento es. En tus manos lo entrego, en tus manos confío esto. Y Dios lo va a hacer. Entonces, llegará el momento, como le digo, después que haya oposición, después que pensemos que ya no hay salida, que Dios va a resucitar ese sueño que nos ha dado. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha visto que está formando nuestro carácter y que ya ese carácter cabe en el propósito que Él tiene para nuestras vidas, cuando ve que ese carácter va a hacer que la bendición de Dios no se eche a perder, entonces la bendición de Dios vendrá. Como le digo, a veces será de la noche a la mañana, nos sorprenderá, pero es porque Dios habrá dicho, este está listo, esta está preparada, es el tiempo adecuado, es el tiempo en el cual Dios quiere obrar en cada una de nuestras vidas. Entonces, no abandonemos el sueño que podamos tener y que Dios nos haya dado. En lugar de eso, esperemos y confiemos en la bondad de nuestro Dios, que Dios tiene cosas buenas para cada uno de nosotros y de que para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada que sea imposible. Dios le dio un sueño a José y ese sueño tardó muchos años en cumplirse. No sé cuánto tiempo llevas en que no se cumple tu sueño. Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el arca, Noé se tardó años en hacerla, porque solo trabajó él y sus hijos. Y había que cortar los árboles, preparar los árboles, etcétera, etcétera. Se tardó años, pero el propósito se cumplió. Y cuando Noé la estaba haciendo, tuvo oposición. La gente llegaba a gritarle, decirle cosas. ¿Estás loco? Si nunca ha llovido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de lluvia? Si nadie conocía la lluvia. ¿Estás loco? Y escuchando esos comentarios, pero él siguió trabajando. Él siguió en la oposición trabajando. Él tomó una decisión, obedecer a Dios. Y sus hijos pues le siguieron. Y por eso se salvó él, sus hijos y sus esposas, que fueron obedientes a Dios. Entonces, ¿cuántos años llevamos, cuántos meses, cuántos días que Dios se pudo haber revelado en nuestras vidas y haber puesto un anhelo en nuestro corazón? Ten por seguro que aunque tardare, se cumplirá. Por eso alguien dijo por ahí que es importante que todo sueño, todo anhelo que tengamos, lo escribamos. Por eso dices, escribe la visión, dice en otra parte, para que todo aquel que la leyere corriere. Escribe la visión, escribe lo que Dios te ha dado, para que en un momento determinado
Diga, Señor, tú me diste esto, cuando estemos orando, tú me dices esto, tú sabrás cuando se cumple. Mientras eso, ayúdame a acercarme más a ti, a conocerte más, Señor, a que mi vida vaya cambiando de acuerdo a tu propósito, etcétera, etcétera. Dios lo va a hacer. Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Él cumplirá, Él fortalecerá, y cuando a veces sentimos que ya no, Dios lo hace. Dios abre puertas. Por eso dice que Él abre caminos y ríos en el sequedal. Él puede hacer resucitar cualquier sueño que pueda estar dormido. Cualquier sueño que hayamos abandonado, Dios lo puede restaurar. Dios lo puede levantar nuevamente. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Solo acércate a Él. Y si te has alejado de sus caminos, aléjate y reconcíliate con Él. Dile, Señor, perdóname por mis pecados, por mis transgresiones, por haberme olvidado de ti. Pero aquí vengo nuevamente, porque sé que alejado de ti nada puedo hacer. Para eso está la parábola del hijo pródigo, de que Él se acercó cuando ya no pudo más. Y el Señor lo recibió, el Padre lo recibió. Y esa enseñanza para nosotros, Dios nos recibe. Así que vamos a orar en esta hora. Bendito Señor y Padre, te bendecimos, te glorificamos y te damos gloria, honra y alabanza en esta hora en el nombre de Jesús. Nos acercamos delante de tu presencia, oh Dios, declarando que tú eres y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora con tu gracia, tu poder, tu Espíritu Santo. Que seas tú obrando, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú glorificándote, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey de Reyes, Señor de los Señores. Oh Dios, en esta hora, Señor, oh Dios, que tú has dado sueños a cada una de nuestras vidas. En ti esperamos, Señor, para su cumplimiento. Pero mientras eso llega, Señor, pedimos fortaleza, te pedimos, Señor, tu provisión, que tú, Señor, oh Dios, te acerques a nosotros, que pongas en nosotros el querer y el hacer de buscarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te reveles a nuestras vidas. Señor, que tú proveas para Señor, nuestros alimentos, nuestra mesa, Señor, nuestra artesa de amasar, la cena, Señor, sea provista por ti, Señor. Obra, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y sabemos que ya no hayan salida, ya no hayan por dónde. Tú siempre puedes abrir una puerta. Tú abriste, oh Dios, el mar rojo. Tú abriste un camino en el mar rojo, Señor. Para ti no hay ningún lugar imposible, Padre eterno. En el nombre de Jesús, oh Dios, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Bendícenos, oh Rey de Reyes y Señor de los Señores, y derrama de tu presencia tu Espíritu Santo, Dios. Obra, Señor, en cada vida, Señor. Aquel que está enfermo y que por esa enfermedad también siente que el propósito tuyo no se va a cumplir en él. Levántalo, Señor, para testimonio tuyo y que pueda dar ese testimonio de las cosas maravillosas y poderosas que tú haces, oh Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la alabanza, la adoración, la exaltación, porque tú eres, oh Dios, el único y soberano Rey de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.